Queremos comprender la naturaleza de la realidad sin comprender antes la naturaleza de la mente a través de la cual percibimos esa realidad. No tiene ningún caso, ningún sentido intentar comprender la naturaleza de la realidad si no comprendemos primero la naturaleza de la mente con la cual percibimos esa realidad. Es inútil. Nosotros percibimos una realidad en base a una limitante que tenemos. Vamos a hablar de un ejemplo. Imagínate un ser que vive en un plano de 2 dimensiones. Imagínate un ser que vive en un plano en donde vamos a imaginar que hay un pizarrón o una hoja de papel y dibujamos a una persona. Dibujamos a esta persona, dibujamos con unas líneas a esta persona y enfrente de esta persona que está sobre el papel o sobre el pizarrón, en un plano de 2 dimensiones, solamente lo largo y lo ancho del pizarrón o lo largo y lo ancho de la hoja, esta persona que dibujamos otra persona enfrente de esta persona. ¿Cómo se verían entre ellos en un plano de 2 dimensiones? Como ellos solo pueden percibir 2 dimensiones, ellos no ven hacia afuera del pizarrón, solamente ven en el plano de 2 dimensiones. La respuesta es, se verían como una línea. La persona que está dibujada sobre el pizarrón vería a la otra persona que está dibujada sobre el pizarrón como una línea. Ellos no ven a la persona que está dibujándolos. Ellos no ven la profundidad. Porque no tienen esa capacidad de 3 dimensiones. Es lo mismo, imagínate que hay un ser que vive en la superficie del agua y solamente puede ver la superficie del agua. O sea, solamente puede ver el plano de 2 dimensiones que es la superficie del agua. No puede ver hacia arriba ni hacia abajo del agua. Entonces imagínate que ese ser va nadando sobre la superficie y de repente se encuentra con una rama que viene de arriba, de afuera de la superficie del agua, intersecta con el agua, entra al agua y va hacia el fondo del agua. Una rama de un árbol. ¿Cómo vería este ser de 2 dimensiones, que solo puede percibir 2 dimensiones, esa rama, si no puede ver ni afuera ni abajo del agua? Vería también una línea. ¿Sí? Este ejemplo es muy claro porque nosotros, al igual que estos seres de 2 dimensiones, también estamos limitados porque nosotros percibimos en 3 dimensiones. Nosotros, a diferencia de estos 2 seres que perciben en 2 dimensiones, nosotros percibimos una dimensión adicional, que es la profundidad. Son 3 dimensiones. Nosotros podemos ver también en la profundidad. Pero esto sigue siendo una limitante. ¿Cómo vería un ser que puede percibir en 4 o 5 dimensiones? Por hablar de dimensiones. En una visión mucho más expandida de la tercera. ¿Cómo podría percibir un ser esta realidad? Totalmente distinto que nosotros, ¿no? Entonces nosotros podemos percibir tercera y a veces cuarta dimensión. Pero bueno, lo que quiero dejar claro es cómo es que nosotros percibimos la realidad a través de unos límites que tenemos de forma natural por estar teniendo esta experiencia humana. Tenemos esta limitante de la tercera y de la cuarta dimensión. ¿Okay? Esto no quiere decir entonces que lo que estamos viendo es la realidad absoluta. Estamos viendo solamente un fragmento, así como estos seres de 2 dimensiones solo ven la línea, nosotros también solo vemos una línea, por decirlo de alguna forma. Estamos muy limitados y no vemos lo que realmente está ahí, ¿sí? Nos percatamos de una parte solamente de la realidad y esa parte no la comprendemos porque vemos una línea nada más. Ahora, tenemos una limitante natural que es la de la tercera dimensión, que de forma natural nos limita a ver en 3 dimensiones. Pero además de eso, nosotros a esa limitante le ponemos otras limitantes, le ponemos más límites a esta mente. Entonces, la mente de tercera dimensión además tiene otros límites, como las creencias. Todas las creencias que tiene la mente la limitan aún más. Entonces estamos percibiendo una realidad de 3 dimensiones a través de una mente de tercera dimensión que además tiene otros límites autoimpuestos. Estamos percibiendo la realidad a través de diferentes lentes o filtros. Mis creencias son como lentes
o filtros a través de los cuales percibo la realidad. Las emociones que tengo en el subconsciente, en el inconsciente, todas estas creencias y emociones que no sé que tengo porque están ocultas en el inconsciente, se convierten en lentes a través de los cuales percibo la realidad. Y en base a eso tomo decisiones. Entonces, si yo tengo un lente anaranjado, voy a percibir una realidad de tercera dimensión, pero anaranjada. Entonces, la percibo en tercera dimensión, que ya es un límite, pero además la percibo anaranjada, con un límite más que yo le puse. Y tenemos diferentes tipos de lentes a través de los cuales percibimos la realidad. Lentes emocionales, lentes que vienen de creencias. Hay algunos lentes que son como lupas. Pues nos hacen percibir las cosas mucho más grandes de lo que son, ¿no? Hay lentes que tiñen, que empañan y nos hacen ver gris, una realidad gris, etcétera, 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 ¿no? O sea, nos ponemos límites y filtros a través de los cuales percibimos una realidad que ya de por sí, por naturaleza, por la naturaleza del ser humano, ya viene con esta limitante de la tercera dimensión. Entonces, para comprender la realidad tenemos que comprender primero la mente. ¿Qué utilizamos para comprender justamente esta realidad? Para comprender la naturaleza de la realidad, tenemos que comprender la naturaleza de la mente a través de la cual percibimos esta realidad. Entonces, todo empieza con entender quién soy, cuáles son mis limitantes y cómo funciona la mente y cómo la puedo ir liberando para ir liberando la percepción. Y a medida que voy liberando mi mente, empiezo a ver más cosas que antes no veía y empiezo a comprender cosas que antes no comprendía. Pero es a través de la liberación de mi propia mente y de mis propios límites que yo puedo empezar a ver una realidad con menos límites, una realidad totalmente distinta. Y este es el trabajo que hay que hacer, es un trabajo interno de autoinvestigación, de autoindagación, que parte justamente de esto. Tengo que entender primero cómo funciona la mente a través de la cual percibo la realidad antes de tratar de comprender la realidad, antes de tratar de comprender la creación, antes de tratar de comprender todos estos conceptos que no se pueden comprender con esta mente de tercera dimensión, a menos que entre primero a comprender la mente misma a través de la cual percibimos esta realidad. Y es el trabajo que hay que hacer de investigación personal, de introspección, de análisis, de límites, de creencias, de emociones, etc.